2x3 en salud. Muy buenas tardes, gracias por su compañía de siempre, aquí en 2x3 en Salud, siempre con cariño para ustedes. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Doris? Estoy bien, aquí dándole inicio a nuestro programa que cada semana tratamos, Tati, de llevarle siempre a nuestra audiencia pues temas variados y diferentes que lleven a lo que tanto se necesita en nuestro país, que es la educación en salud. El programa, por ejemplo, de la semana pasada, hablando de eso que tú dices, fue importante porque hablamos de etiquetado frontal. Sí. Y la verdad que yo aprendí mucho. Después le comenté a Doris que fui al supermercado y ¿qué aprendí en ese programa? Sí. A revisar, aunque el país no tiene todavía no tenemos una ley, ni exactamente, no hay esa obligación de que la industria ponga el etiquetado frontal. Yo esperé que algunos de los productos que vienen de fuera, que son importados, tuvieran la etiqueta y no la vi de verdad. Entonces aprendí, porque en principio comencé a tomar los productos así y dije, ay, pero el programa... Si aprendí esto, entonces cuando eso simplemente tendremos que aprender, porque verdad qué importante es. La gente por lo general lo que busca es la fecha de vencimiento. Algunos. A veces ni siquiera eso se hace. Eso es así, como decimos. Pero esa es la idea, Tati. La idea que nosotros siempre hemos perseguido con 2x3 en salud es eso. Dejarle un solo mensaje, una sola persona que capte el mensaje y que haga eso que ya tú se cumplió el objetivo. Que tú hiciste de ir al supermercado y revisar los productos a ver si tenían algún etiquetado frontal, ya eso es ganancia, porque ya significa que el mensaje ha estado llegando. Así es, y bueno, eso con relación al programa en sentido general, en otro orden y no menos importante, Doris, estamos casi a mitad de agosto desarrollándose y así mismo va impactándonos el calor que hace cada año. Yo no sé si este año va a superar al anterior en materia de calor. Y como ustedes saben, el calor tiene un impacto en la salud de las personas también. Claro, la temperatura, bueno, vemos los cambios siempre y cada año decimos lo mismo, ¿no? Este año ha sido el peor temporada de calor que el año pasado y yo creo que se va incrementando y es que los expertos y los científicos no se equivocan. Todo eso es fruto del impacto del cambio climático. Correcto. Y como dices tú, eso impacta directamente a la salud. Sobre todo esas enfermedades no transmisibles, la persona que es tan alta en la población, implica también tan alto costo para nuestro sistema de salud. Yo escribí recientemente un artículo que citaba eso, el alto costo de un sistema curativo como el que tenemos en República Dominicana, donde lamentablemente no se hace prevención a los niveles que se debería hacer y las consencias están ahí. No, es un sistema curativo. Totalmente, tradicional y como decía yo también en uno de los libros, disperso, costoso, que es lo que tú escribías en ese artículo, costoso, caro, como dice la gente. Exactamente. Donde el gas, uno ve lo que pela el gas cuando le toca una enfermedad de esa no transmisible de alto costo, no cubierta, señora, el gobierno tiene un programa, pero no da abasto. La gente está en lista de espera. Doris, desde los meses enero, febrero. Sí, sobre todo en cáncer. En cáncer. El área de cáncer. Y la verdad, y hay que decirlo, que eso es penoso. Así cuando hay un sistema de seguridad social, uno dice, ¿y qué es ese sistema de seguridad social? Que no puede cubrir las enfermedades esas enfermedades de alto costo y otras más que tanto hay en el país, que se le pide siempre esa ampliación, y no solamente, Tati, en este sistema curativo el gasto en dinero, porque lo vemos también en el gasto de bolsillo y el gasto del sistema en sí, en salud, pero y el tiempo que pierde la gente en estos centros de salud en espera de que le atiendan para una consulta, para un estudio, para cualquier intervención. La gente se pasa los días enteros en estos hospitales, en los mismos centros privados, haciendo turno aparte de la larga lista de espera, sobre todo en hospitales, cuando una persona necesita una atención especializada. Eso en todo lo que tiene que ver, lo que tú tocas ahora, todo lo que tiene que ver con la calidad y la calidez del servicio. Pero yo retomo el punto que tú planteabas de los medicamentos. Es una injuria, es una infamia, señores, que las personas cuando necesitan su seguro porque le impactó una enfermedad de ese tipo, que en ese momento que tú realmente necesitas protección. Exacto, no lo tengan, señores. Y eso es lo que está pasando. Aquí hay gente que muere en lista de espera porque, por ejemplo, te comentaba en Camerino el caso de un paciente con metástasis donde quiera. ¿Qué es lo que necesita un paciente así, con esas características?
calidad de vida, Así es. aliviar su dolor, esperar. Exacto, que la familia no tenga que volverse loca para conseguirle un tratamiento. Claro, esperar su momento final. Con dignidad. Con dignidad, Y con sin calidad dolor. de vida y sin dolor. Y No sin hay dolor, necesidad de así estar es. con dolor, Así es. arrastrándose en una cama con dolor, Ay, sí. cuando usted tiene, dizque, un sistema de seguridad social. Entonces, señores, Y aunque no tenga el sistema de seguridad social, El Estado debe protegerte debe ir en su y cubrirte auxilio. en ese sentido. Entonces yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho en nuestro sistema de salud para lograr esos cambios. Y decimos, ¿cuándo se va a lograr, Tati? Porque ¿cuántos años tenemos hablando del mismo tema? pero Doris, tenemos no sé cuántos años cacareando una reforma en el sistema de seguridad social. Que dicho sea de paso, cáspita, el país tiene un código penal con muchísimas críticas, tenemos que mencionar eso, porque hicimos programas especiales con el código penal. Hay un código penal con muchísimas críticas en lo que tiene que ver con las tres causales. Sobre todo las tres causales, que era ese punto que no dejaba que avanzara este tema. Pero nada, como dices tú, ya se aprobó, está ahí, vamos a ver qué va a pasar en lo adelante. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos entonces con una invitada? Vamos a hablar hoy, Doris, de la salud cardiovascular de la mujer. Excelente tema. Bueno, regresamos. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Saludos, la médico internista y esteticista Gerdica de los Santos presentó en el país la técnica de labios naturales Gerdilips, un procedimiento natural en embellecimiento labial. Consiste en una técnica que busca realzar la forma natural de los labios, aportando simetría, definición y volumen según las características individuales. Y agosto es el mes de la diabetes, conmemoración aprovechada por las sociedades de nutrición y diabetes para llamar a los dominicanos a llevar alimentación saludable, hacer ejercicios, moderar el alcohol y no caer en tabaquismo. El último estudio realizado en el país determinó que 13.45% de la población y el 11% de esta está en prediabetes. Ese 13.45% sufre diabetes. Y las escuelas de formación o residencias médicas están bajo fuego tras denuncias de sociedades especializadas en imposición irregular de 2 galenos para cursar programas de residencia en 2 hospitales. El Centro Especializado de Imágenes Cediza conmemoró el 32 aniversario, resaltando sus aportes en mejores diagnósticos para las enfermedades. En agenda esta semana se desarrolla el Congreso Científico de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular en Punta Cana. Señores, síganos en nuestro Instagram, resumendesalud.do. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud, su programa especializado justamente en esa gran temática de salud. Es un placer para nosotros tener esta tarde aquí a la doctora Jennifer Carolina Mateo. La doctora es una nueva generación, una nueva camada de cardiólogos joven, y ella es miembro de la Clínica Cardiovascular de la Mujer, un servicio nuevo que tiene Sedima. Muy buenas tardes, doctora. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo Qué se siente? bueno. Muy bien, muy destacada por la invitación. Qué bueno, doctora. Usted se formó aquí. Cuéntanos un poquito De su formación. De su formación. Sí, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma En la UAS. de Santo Domingo, Producto sí, de en la nuestra UAS. academia. Ujú. Sí. Posteriormente me especialicé en medicina interna en CEDIMAT y posteriormente en cardiología en el mismo CEDIMAT. Que se quedó ahí mismo, en esa misma escuela de CEDIMAT. Sí, exacto. Hice medicina interna y cardiología. ¿Y cómo hizo? Perdóname, Doris, justamente en estos días que ha habido una cantaleta con lo de la residencia médica, ¿cómo ganó? Y usted de la UAS. ¿Cómo se hace para ganar la plaza? ¿Pasó el examen único? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. En el periodo que me correspondió el concurso, se evaluaba el examen
En la primera especialidad, que fue medicina interna, el examen se imparte por la universidad, por la Autónoma de UAS. Santo Domingo, sí. Sí, Examen exacto. único de residencias. Exacto. Entonces, con ese examen, con la nota de ese examen, se concursa a una especialidad base, que fue medicina interna. ¿Ustedes eligen el centro donde quieren hacerlo, o 2 o 3 centros, o cómo funciona? ¿Es así? Sí, se puede aspirar a varios centros. Donde, Usted aspiró a CEDIMAT. Exacto, donde hay que hacer entrevistas, Exacto. que son parte de la Del puntuación puntaje, sí. final, exacto. En ese momento también se evaluaba la puntuación por el lugar donde se hacía la pasantía. Se asignaban puntos, más puntos para los lugares más lejanos, Exacto. Sí, como así, por yo ejemplo creo que las sigue zonas igual. fronterizas. ¿Usted la hizo en la frontera? No, no, yo la hice en el interior, pero no en la frontera. Exactamente. ¿En qué lugar del interior? Yo la hice en Baní, en una bueno, zona ok. rural que se llama Villa Fundación. Villa Villa Fundación. Bueno, usted estaba, eso urbano casi ahí. Sí, sí. No estaba tan lejos. Exacto. Entonces, por ejemplo, en esos lugares más cercanos, ¿cuánto vale un punto o 2? En ese momento 3 puntos. 3 puntos. ¿Y el que se va a la zona fronteriza, cuánto? 5 puntos. 5 Ok, puntos. o sea, que van O sea ganando los que- que están en la frontera. Sí, y en la ciudad, en Santo Domingo, Ajá, 1 punto. Un punto. Imagino que son Pero- menos los médicos que se quieren ir a la frontera, porque aquí es un tema con la frontera generalmente. Sí, tiene sus ventajas. En ese momento, la ventaja principal era la puntuación. Exactamente. Sí, pero en la actualidad ya no se evalúa así. Exacto, no se. O sea, no hay se menos puntúa motivación todavía, entonces, para el Bueno, médico el aspirar. sistema usa otros tipos de incentivos. Ah, perfecto. Por ejemplo, el sueldo en el caso de las zonas fronterizas, Apartadas, exacto, es un poco Más superior. elevado. Y en Exactamente. CEDIMAT, doctora, ¿quiénes han sido, o en la carrera de cardiología, su especialidad, mejor dicho, es la palabra, quiénes han sido sus grandes mentores, sus grandes maestros? Bueno, mis profesores, el doctor César Herrera, que es el director del Amigo Centro nuestro de Cardiovascular. nuestro programa, siempre Sí. lo invitamos, siempre disfrutamos sí. las entrevistas con él aquí. Exacto, también en ese transcurso de la formación tuve otros profesores que ejercen en CEDIMAT, como la doctora Elaine Núñez. Sí. Exacto, el doctor Carlos García Litco, Ah, sí, también, amigo el doctor nuestro. Miguel Martínez, Geraldo de la Rosa, Ok. Santiago Mena. que Bueno, son toda una camada de médicos. Y en medicina interna, ¿quién estuvo con usted ahí? El doctor Jorge Marte. Jorge fue otro de Marte los y la mentores. doctora Carolina de la Cruz. Ah, Que en bueno. paz descanse. Dos ¿verdad, días. doctora? Sí, también muy reconocidos por nosotros, doctor Jorge Marte, que esté por allá de embajador en Argentina. En Argentina. Que esperemos que lo esté pasando bien por allá. Sí. Pues doctora, vamos a entrar un poco al tema que nos trae a colación. Cuéntenos de este nuevo servicio o centro que abre CEDIMAT. Bueno, la Clínica Cardiovascular de la Mujer es un nuevo servicio, como bien menciona, que CEDIMAT abre enfocado en la atención del corazón de la mujer. Bien. El conocimiento de que la mujer tiene unas características particulares en cuanto a las enfermedades cardiovasculares hace que una atención más integral, más humanitaria, más directa de mujer a mujer sea un recurso bastante necesario para que las mujeres que suelen recorrer largos caminos, batallas, con sintomatologías que no se le asignan causas y son las típicas pacientes que vemos que a veces se agobian y el mismo personal de la salud también se puede agobiar porque no tenemos una presentación típica de la patología cardíaca. Entonces, son batallas que tienen que ir librando las pacientes en busca de solucionar sus problemas o conocer qué es lo que las está aquejando. Entonces, por eso surge esta iniciativa de CEDIMAT, del Centro Cardiovascular y de la dirección del Centro Cardiovascular. ¿Y quiénes son, perdón, Tati, el personal que da servicio ahí? ¿Son solo mujeres especialistas o hay hombres también? En la parte de cardiología somos 2, la doctora Pamela Piña y yo, que vamos a estar en la parte de la atención cardiovascular. Perfecto. También se integran atención, por ejemplo, de ginecología,
de nutrición, de psicología. Integral. Exacto. Y si en el transcurso la paciente requiere algún otro especialista, pues también se le brinda esa oportunidad. Pero yéndonos, doctora, a la mujer, ¿qué es lo que tiene la mujer que hace, que crea la necesidad, diferente, que crea la necesidad de que haya un servicio cardiovascular dirigido a ella? Excelente pregunta. Sí, en el caso de la mujer, todos sabemos que las mujeres y los hombres somos biológicamente distintos. Desde la concepción, desde la diferencia que tenemos en cuanto al XX en la mujer y el XY en el hombre. Los cromosomas. Exacto. Eso nos concede particularidades biológicas. Por ejemplo, lo más destacado en cuanto a la mujer y el hombre son las hormonas sexuales. Los estrógenos nos conceden algunas particularidades que en un momento son, digamos que protectores. Ya en el transcurso del periodo de la menopausia, que no es un periodo patológico, pero sí se caracteriza por cambios fisiológicos que hacen que la mujer sea más vulnerable a padecer patología cardíaca, que de sentido general aparecen primero en los hombres. Otras diferencias importantes son nuestros órganos reproductores. Algunos nos conceden superioridad por la multifuncionalidad que tenemos, por lo positivo que es, por ejemplo, poder reproducirnos, poder gestar, pero esas mismas particularidades nos ponen en riesgo de enfermedades cardiovasculares que recientemente se han destacado o se ha hecho énfasis en la ciencia para poder brindar, destacar estas características y brindar diagnósticos oportunos y tratamientos oportunos. ¿Pero es más frecuente en mujeres que en hombres las enfermedades cardiovasculares? Algunos tipos. Okay. Algunos tipos afectan particularmente a la mujer. Por ejemplo, podemos mencionar en diferentes periodos de vida de la mujer. En el periodo pregestacional, las mujeres padecemos de patologías únicas, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente en la población en edad reproductiva. Esta condición, que es un fenómeno o una condición totalmente metabólica, causa alteraciones fisiológicas que predisponen a más patologías cardíacas. Es decir, uno me lleva al otro. Exacto. El ovario poliquístico me puede vincular también. Exacto, con complicaciones cardíacas, como por ejemplo la hipertensión. Además de que se asocia a otros factores, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes. El síndrome de ovario poliquístico también es un factor de riesgo cardiovascular. Y el desorden hormonal también, que puede conllevar a problemas cardíacos. Sí, también es cierto. Por ejemplo, hay pacientes que presentan alteraciones en cuanto a las hormonas femeninas, los estrógenos principalmente. Este es el caso que les mencionaba de que los estrógenos suelen ser un factor protector para enfermedad cardiovascular. Entonces, en las pacientes que desarrollan por causas patológicas y iatrogénicas un hipoestrogenismo, van a estar más predispuestas a enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, pacientes que se someten o que tienen alteraciones de sus órganos reproductores, que tienen que verse sometidas a, por ejemplo, histerectomía, con exéresis también de los ovarios. Esos pacientes se le establece un estado de hipoestrogenismo que le va a conceder más enfermedad cardiovascular. En el caso de las pacientes, por ejemplo, gestantes, las complicaciones del embarazo, lo que nosotros le llamamos efectos adversos o eventos adversos en el embarazo. Ahí incluimos los trastornos hipertensivos, por ejemplo, la preeclampsia, eclampsia, este tipo de condiciones. También otras condiciones como tener un parto pretérmino, como tener un bebé con bajo peso al nacer. Son condiciones que tradicionalmente no se conocen como factores de riesgo cardiovasculares. Así es. Y la simple historia de que una paciente refiera que tuvo un bebé a las 35 semanas, que su bebé nació pequeño para la edad gestacional. ¿O que nació muy grande? ¿Podría ser? Sí, también la macrosomía se asocia a condiciones, sobre todo a la diabetes gestacional. Esas pacientes son pacientes que ya son pacientes potenciales de cardiología. Doctora, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir con esos factores de riesgo que hacen diferente a la mujer o que son diferentes en la mujer que en el hombre. Volvemos en un momentito con la doctora Jennifer Carolina Mateo de la Clínica Cardiovascular de Sedimat.
2x3 en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Estamos conversando con la cardióloga Jennifer Carolina Mateo. Jennifer pertenece a un nuevo servicio que abrió o que abre Sedimat, dirigido específicamente a la salud cardiovascular de la mujer. Y la doctora nos estaba haciendo un recuento de todos esos factores de riesgo que llevan a enfermedad del corazón en la mujer y que a veces ni siquiera lo sospechamos, doctora, a veces no lo sabemos, y que la mujer anda de centro en centro sintiéndose mal y a veces no identifican de qué se trata. Pues doctora, usted nos la estaba definiendo y nos hablaba de cuando hay un nacimiento pretérmino en la mujer, que eso también es un factor de riesgo. Y yo le pregunto, ¿y la mujer que se embaraza ya con mucho más años, o de realmente la tabla establecida, también puede conllevar a factor de riesgo? Sí, claro. La edad materna avanzada. Hay condiciones cardíacas que se han asociado tanto a embarazos en pacientes jóvenes. Exacto, hay adolescentes. Exacto, en las pacientes adolescentes, pero también hay condiciones propias de las gestantes mayores, sobre todo de 35 años. Ese es el grupo de mayor riesgo para complicaciones asociadas como, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo y la diabetes estacional. Bien, ese es el grupo, diríamos, de más cuidado y que son pacientes que deben de llevar un seguimiento cardiovascular aún sin tener ningún antecedente cardíaco. Simple hecho de gestar luego de los 35 años le concede a la paciente un riesgo de eventos adversos durante ese embarazo. Los ginecólogos, los ginecostetras saben eso, que tienen que tener esa vigilancia de la salud cardiovascular de la mujer embarazada. En nuestro medio, generalmente sí. Sí, las envían. Cuando usted habla de nuestro medio, ¿a qué se refiere, doctora? ¿Al país? En el país, exacto. En el medio sobre todo que ejerzo, que es el sistema de salud privada. En ese escenario, las pacientes nos llegan. Todavía, claro, quisiéramos que fueran más. Quisiéramos que se establezca más ese referimiento oportuno, pero se está trabajando, incluso se han hecho muchas iniciativas para destacar las patologías cardiovasculares que complican el embarazo. Bueno, a propósito, este 8 de agosto, la Sociedad Interamericana de Cardiología, o el SIAC, va a establecer o estableció que se conozca como el Día del Corazón de Mamá. Para crear conciencia. O sea que cada día se ha ido creando más conciencia sobre la importancia del corazón de la mujer, vamos a decirlo así. Exacto, pero aún se necesita más. Hay que seguir trabajando y bueno, esto es parte de este proceso de llevar orientación, porque nuestro programa, y lo decíamos al inicio, es básicamente dirigido a la educación en salud, que es uno de los elementos que más necesita República Dominicana, nuestro sistema de salud, seguir fortaleciendo. Que dicho sea de paso, perdóneme doctora, sabemos que no es el corazón el que sufre, que toda esa cuestión está en el cerebro, pero es más afectado en términos de afección por un sentimiento, eso el corazón de la mujer que el del hombre. Ya sé que no es el corazón el que se impacta, pero hay un impacto también al corazón de todas maneras. Bueno, realmente sí, el corazón puede sufrir. Existe una condición cardíaca que es típicamente en la mujer que se presenta, que se llama síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo o cardiomiopatía por estrés. ¿No se presenta, doctora? Sí se presenta, pero en un porcentaje mucho menor. Menos de un 10% de los casos. ¿Y qué será? ¿La sensibilidad de la mujer tendrá que ver? La causa no está totalmente clara, pero sí se asocia al impacto mayor que tienen no las hormonas sexuales, los estrógenos, progesterona, no, sino a otras sustancias que se producen en el cerebro, que son generalmente sustancias estimulantes como la noradrenalina, la adrenalina, este tipo de sustancias
que de una liberación aguda de esas sustancias provoca un aturdimiento del corazón de forma también aguda, que puede ocasionar dolor de pecho, un comportamiento típico de un infarto, que típicamente también va seguida de un evento estresante. Eso es como mal de amores, doctora, como el llamado mal Así de se le amores. llama corazón roto, justamente por eso, corazón roto. Una ruptura que Pero se no da por- necesariamente tiene que ser por una rotura amorosa, No, o no, sea, no, se puede cualquier, dar por una pérdida, exacto, una cualquier situación. desencadenante puede ser también físico, una enfermedad aguda, hemos tenido muchos casos también, a veces no se conoce el evento desencadenante, pero generalmente en la mayoría de los pacientes hay un evento, un estrés previo al que se puede relacionar esta condición. Y Entonces en las mujeres se libera más esa sustancia que conlleva, o sea, es más. no, en el hombre y en la mujer igual. Se Igual. puede luego de un evento estresante liberar, Ok. pero existe una susceptibilidad propia del corazón de la mujer a hacer esa enfermedad o esa condición en momentos de que se presenta niveles elevados Y de... como órgano en sí ya el corazón del hombre y la mujer, ¿hay alguna diferencia? Sí, también es anatómicamente. más grande, más pequeño. Sí, anatómicamente el corazón de la mujer es más pequeño que el del hombre. Las arterias, los vasos sanguíneos de las mujeres son menos elásticas que la de los hombres y eso también son peculiaridades importantes que nos distinguen. ¿Y cuál de los dos corazones, el del hombre o la mujer, se infarta más? O se enferma y se infarta más. En el caso de las enfermedades coronarias, los infartos, ese tipo de condiciones, en el caso del hombre es más frecuente. Es más frecuente, más temprano en edad en el hombre o... También en el hombre ocurren de forma más temprana y eso va relacionado al mismo hecho de los estrógenos. Cuando los estrógenos bajan en la menopausia, pues el riesgo de estos eventos y de otros factores de riesgo cardiovasculares aumentan, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias también. ¿Qué nos hablan las cifras, doctora, en cuanto a hipertensión, a enfermedades cardiovasculares en la mujer? ¿Ustedes tienen algunas estadísticas? Bueno, los factores de riesgo no afectan más al hombre que a la mujer. Los clásicos como la hipertensión, Diabetes. las dislipidemias, exacto, las diabetes, pero sí impactan de forma diferente al hombre y a la mujer. En el caso de factores de riesgo como por ejemplo la hipertensión, en el caso de la mujer puede ser un factor de riesgo más importante para el desarrollo de un síndrome coronario agudo, que es lo que conocemos como infarto. Hay algunos que son más frecuentes en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, el hábito de fumar es más frecuente en el hombre comparado con la mujer. Los trastornos metabólicos del sobrepeso, la obesidad son más frecuentes e impactan de forma más negativa a la mujer que el hombre. Y así sucesivamente. Sabemos en ciencia que cerebro es corazón o corazón, sí, cerebro es corazón, es que se dice. ¿Cuál es la relación entre los accidentes cerebrovasculares entre mujer y hombre? ¿A quién impacta más? En el caso de, yo sé que es del área de neurología, pero hay una relación entre los dos órganos. Realmente los eventos cardiovasculares de tipo isquemia cerebral, al igual que el infarto, son una misma patología. O sea, un paciente que tuvo un evento cerebrovascular es un paciente cardiópata, aunque no tenga ningún Para que te otro dé antecedente. el evento cerebrovascular debe ser cardiópata o puede darse... O después de la edad. Los eventos cerebrovasculares generalmente se deben a enfermedades de las arterias. Bien, las arterias que irrigan al cerebro. Y esa misma enfermedad que afecta a las arterias que irrigan El la zona del corazón. cerebro también afectan a las arterias del corazón. Incluso primero se enferman las arterias del corazón que otras arterias, porque las arterias del corazón de diámetro son mucho más pequeñas. Más pequeñitas. Exacto. Y las Pero el obstrucciones. corazón tiene una capacidad, digamos que superior a otros órganos para compensar y presentar y desarrollar una circulación colateral. Doctora, vamos a interrumpirla y discúlpenlo en ese momento. Vámonos a otra pausa comercial y vamos a seguir con esa relación tan importante entre el cerebro, enfermedad cerebrovascular, no sé, todo lo que tiene que ver con el cerebro y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cierto? Regresamos en un momentito, señores.
2x3 en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por continuar con todo el desarrollo de este programa preparado con tanto cariño para todos ustedes. Continuamos esta conversación con la doctora Jennifer Carolina Mateo de un nuevo servicio que tiene Sedimat, que es la clínica cardiovascular. Hablábamos, doctora, de esa relación entre cerebro y corazón, que te dé una enfermedad cerebrovascular y que tú tengas una cardiopatía, que parece que son sinónimos, una lleva a la otra, ¿es Están cierto? vinculadas ahí. Hay una vinculación. Continúe con ese desarrollo. Sí, bueno, específicamente los pacientes que han tenido un evento cerebrovascular, específicamente los que en la calle le conocen como derrame El derrame, cerebral. dice la gente. Le dio un derrame. Exactamente. Son pacientes ya cardiópatas. Son pacientes que tienen una condición vascular. Aunque la gente diga, pero era muy joven. Exacto, aunque las personas entiendan que son entidades diferentes. Aunque antes no se le haya diagnosticado nada en el corazón, ya si le dio el infarto cerebral, ya sabemos que es cardiovascular. Sí, que es generalmente los eventos cerebrovasculares comparten los mismos factores de riesgo que las enfermedades cardiovasculares. Pues entonces hay un trabajo cercano entre cardiólogos y neurólogos. Exactamente. Debe haber, por lo menos. Todo paciente que presenta un evento cerebrovascular debe de ser remitido al cardiólogo. Debe de acudir a una evaluación cardiovascular, porque además de las causas convencionales, como la hipertensión, los trastornos del colesterol alto, la diabetes, existen otras condiciones cardíacas propias que pueden ser la causa del evento cerebrovascular, como por ejemplo arritmias. Las arritmias. Exacto, hay arritmias que quizás el paciente no tenga todas estas condiciones cardíacas que conocemos, pero el hecho de presentar esa arritmia ya lo predispone a hacer eventos cerebrovasculares. Doctora, cuando hablamos de arritmia, porque a veces la gente dice, ¿qué será la arritmia? O sea, ¿qué sensación es que tiene la gente cuando dice, tengo arritmia cardíaca? Lo más frecuente que pueden presentar los pacientes son las palpitaciones. Las Como palpitaciones rápido que el son la corazón. percepción consciente del trabajo o el latido cardíaco. Perfecto. Y los pacientes suelen referir que se sienten irregularidad en su pulso o pueden referir que se acelera el corazón. Como si se asustaran, es como... Exacto. También pueden referirlo así, Como un exactamente susto. como un susto. Ok. Me asusto frecuentemente, por ejemplo. Sí, O sea, el esos corazón son- me late como con más frecuencia, ya eso es una arritmia cardíaca. Podría ser una No, arritmia. exacto, no necesariamente, porque algunas veces podemos percibir el trabajo del corazón sin que se trate de una alteración del ritmo del corazón. Ok. Pero otras veces ese tipo de síntomas debe de ser evaluado y debe de descartarse que no sea un trastorno de ritmo, o sea, una arritmia. Una arritmia. Doctora, ¿el infarto cardíaco en la mujer se da con frecuencia o es más frecuente en el hombre? Porque generalmente oímos más en el hombre que le dio un infarto. Bueno, eso justamente es uno de los mitos que rondan la salud cardiovascular de la Perfecto. mujer. Tradicionalmente se creía que el infarto era cosa de los hombres, que las mujeres moríamos de otras condiciones. No de un infarto cardíaco. No, Ok. que generalmente morían, o sea, la mujer entiende que muere por condiciones asociadas a sus genitales, como por ejemplo el cáncer de mama, Es un mito, el todo cáncer de útero, exacto, y la realidad es que la enfermedad cardiovascular mata más mujeres que todos los tipos de cáncer No me juntos. diga. Sí, es la primera causa de muerte en la mujer, ¿En el mundo o aquí? en el mundo entero. En el ¿Cuántos mundo infartos se entero. tenían, por ejemplo, registrado al año en mujeres? Si usted tiene alguna estadística. Bueno, 1 de cada 4 muertes de una mujer se debe a un infarto Oh, alrededor del mire. mundo. ¿Y Esas las cifras edades no las comprendidas? teníamos. Las edades. Bueno, las mujeres ese es otro también mito que se creía, que solamente las mujeres mayores eran las que estaban a riesgo y no. La población joven también puede presentar un evento cardiovascular y sobre todo ligado a que en la época actual la población joven tiene mucha carga de factores de riesgo.
tienen obesidad, enfermedades metabólicas que involucran la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes, ¿Lo va la a perder obesidad. el uso de estos cigarrillos El vape. electrónicos? El vape, sí. También es un factor También de riesgo. es un factor de riesgo que se entendía y todavía hay personas que creen que es un hábito benigno que vino a sustituir, ¿verdad?, el daño del cigarrillo convencional, pero el vape se conoce ya que tiene efectos deleterios en la salud cardiovascular. La vida estresante que vivimos en esta sociedad moderna, ¿cómo afecta a nuestro corazón? ¿Afecta a nuestro corazón? ¿Afecta al cerebro? Y llévenoslo, por favor, al mundo de la mujer. Bueno, el estrés, claro que sí, el estrés impacta de forma negativa la salud cardiovascular en en ambos sexos. En el caso de la mujer, las cargas sociales, familiares, que se le establece a la mujer en sus labores, por ejemplo, del trabajo, la maternidad, los múltiples roles que nosotras desarrollamos en nuestra vida, nos impone también mayor carga en cuanto al estrés y por lo tanto mayores eventos asociados al estrés. Ya hablamos de la miocardiopatía por estrés, que ya se debe decir realmente a un evento agudo, súbito, estresante, pero el estrés crónico también se ha asociado, por ejemplo, a elevación de las cifras tensionales, a elevación de la frecuencia cardíaca, y todo eso, en todo eso ronda las enfermedades cardiovasculares, en eso desencadenantes. Ok, doctora, los síntomas de un infarto en la mujer son característicos o iguales que lo que el hombre, que te duele el pecho, que siente. Defínenos un poco esos factores de riesgo para que la mujer pueda identificar a tiempo cualquier evento de esta naturaleza. Y añado, doctora, generalmente eso que dice Doris, cuando vemos las imágenes que presentan los cardiólogos, ahora que está poniéndose las imágenes de este programa, uno lo que ve es a un hombre con la mano acá, nunca vemos a la mujer que le está dando un infarto. Forma parte tal vez de los mitos. Exacto, por la misma tendencia o creencia de que la mujer no es la que presenta infarto, pero los síntomas característicos, esas señales de alerta, exactamente. Exacto, son diferentes en las mujeres y en los son hombres. Diferentes. Vamos a ver. El típico dolor de pecho, que es un dolor fuerte, limitante, incapacitante, que el hombre tiene que buscar o el paciente tiene que buscar ayuda inmediata, no es la presentación típica de la mujer. ¿Cómo podría presentarse? Puede referir síntomas un poco ambiguos, por ejemplo, que se sienten cansadas, inusual, un cansancio inusual, dificultad para respirar o la respiración entrecortada, puede sentir también taquicardia o sensación de susto o de latidos rápidos. También la mujer puede tener síntomas tan pocos específicos como, por ejemplo, que se siente en el brasier más apretado. Exacto. Y ¿Son más sutiles entonces los síntomas en la mujer? No sutiles, le llamamos atípicos. Atípicos, okay. Exacto. Pero son siempre a tener en cuenta cuando se evalúa a la mujer que su presentación no es el típico dolor de pecho, como en el hombre. Por eso es que la mujer requiere una atención más integral, más personalizada y con miras a que se tomen las medidas tempranas de prevención para prevenir cualquier evento cardíaco. Lo ideal es un chequeo preventivo. ¿A qué edad debe la mujer chequearse su corazón? Bueno, nosotros impulsamos el chequeo por lo menos una vez a partir de los 18 años. A partir de los 18. Exacto, o sea, en la edad adulta. Imagínate, las jóvenes no van a los médicos con frecuencia. Exacto, doctora. un mito que hay que también derribar de que las pacientes jóvenes no se enferman. Bien. Incluso hemos hablado que el simple patologías comunes como el síndrome de ovario poliquístico, pero existen otras condiciones que afectan a las pacientes jóvenes, como por ejemplo las alteraciones de su ciclo menstrual, como la dismenorrea, que es la menstruación dolorosa, con enfermedades también ginecológicas como la endometriosis, que afecta mucho a las pacientes jóvenes. Son condiciones que se asocian a inflamación crónica, y la inflamación crónica es la base de la enfermedad cardiovascular. Que la salud reproductiva de la mujer está íntimamente vinculada a su salud cardiovascular. Exactamente. Y condiciones incluso más frecuentes como la migraña. La migraña es una condición que se asocia también a inflamación y se asocia a ese mecanismo, a ese círculo que ocasiona
la enfermedad también cardiovascular. Y si la mujer decide, no, yo no voy a tener hijos, una decisión que tiene muchísima gente ahora que prefiere tener perritos a tener hijos, ¿eso la libera de mayores problemas con la enfermedad cardiovascular o no? Bueno, hay algunas condiciones donde la nuliparidad se considera un factor. Así se llama, ¿no parir? Nuliparidad. Nuliparidad. Ajá. Pacientes que no tienen antecedentes de nunca haber gestado. ¿Eso es un factor de riesgo o no? Para la enfermedad cardiovascular en sí no. Si es por ok. decisión de que la paciente decide no tener hijos. tener hijos, Exactamente. no. Pero sí puede ser en el caso de las pacientes que tengan eventos o condiciones que haya que hacerle tratamientos, como por ejemplo histerectomía, con estéresis de los ovarios, que esa sea la causa de por qué ella no haya tenido hijos. ¿Y el sometimiento a tratamiento al contrario para tener hijos? O sea, cuando la reproducción asistida, sí. También podría. Sí, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, sobre todo cuando incluyen técnicas de estimular el ovario, de hacer estimulación ovárica. Doctora, perdone, vamos a la última pausa, perdón por la interrupción brusca, nos vamos a esta última pausa y venimos en eso. A mí no me quedó claro si es conveniente parir o no parir, pero la doctora nos aclara eso en el próximo y último segmento. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con la cardióloga Jennifer Carolina Mateo, ella es de Sedimat. Y Altagracia le hacía una pregunta, doctora, antes de irnos a la pausa. Una mujer que decide no ser madre, no tener hijos, ¿eso la protege más o la expone más a un evento cardiovascular? Por el hecho de la gestación, se deriva algo muy importante, que es la lactancia materna. Y la lactancia materna Que en estos días fue el día protege. de la lactancia Estamos materna. en la semana se acaba de celebrar la de la lactancia materna. Exacto. Entonces, algunas investigaciones muestran que la lactancia materna parece ser protector para enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Entonces, por ese lado, puede ser quizás una desventaja en las pacientes que nunca han gestado. Por otro lado, las complicaciones que conocemos asociadas al embarazo pueden tener un cierto lado protector, el no haber gestado. Exacto. Pero si nos vamos por el lado de la lactancia, pues estar embarazada y sobre todo haber lactado sería el fin protector. Exactamente. Y antes de la pausa, usted también nos definía cuando una mujer se somete a tratamiento de asistido para tener hijos, también tienes algunas condiciones que pueden llevar a enfermar también el corazón. Bueno, aunque eso tampoco ha sido comprobado por las investigaciones, sí existen análisis de que cuando se hacen técnicas, sobre todo que involucran estimulación del ovario, esos niveles de estrógeno supranormal que se producen en el momento de la estimulación del ovario puede concederle cierto riesgo de inflamación y de enfermedad cardiovascular. Pero es importante que todavía no se han hecho estudios para confirmar que una paciente que se sometió a un proceso de fertilidad asistida vaya a tener mayor riesgo de enfermar del corazón. Científicamente eso no se ha demostrado. No, pero es importante que sí se están haciendo estudios para darle seguimiento a las pacientes en el tiempo y así poder relacionar si existe algún mayor incidencia de enfermedad cardíaca en estas pacientes. Y el uso extendido de anticonceptivos, por ejemplo, una mujer que tiene 10 años usando anticonceptivos, ¿se ha hecho algún estudio sobre eso, doctor? Sí, es importante saber que los anticonceptivos se asocian sobre todo a hipertensión arterial. Entonces, aunque las moléculas actuales han tratado de mejorarse esa concentración que tienen en cuanto a los estrógenos, los progestágenos, para que
mejore, ¿verdad?, este efecto secundario, sí es importante saber que los anticonceptivos pueden elevar la presión. Okay. Y también las pacientes que van a ser sometidas o tratadas con este método de planificación familiar deben de ser evaluadas previamente. Exacto, para conocer cuáles son sus cifras tensionales basales y cuál es su estado cardiovascular basal. Y además saber también que si existe alguna historia familiar de algún evento o algún familiar directo con trombos, que haya tenido algún tipo de complicación que involucre un evento trombótico, esta paciente debe de ser evaluada con mucho ojo antes de prescribirle los anticonceptivos orales. Ok, doctora, para que la mujer evite llegar a tener problemas cardíacos, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas que ustedes como cardiólogos le dan a las pacientes? Excelente. Bueno, número 1, que se realicen los chequeos preventivos. Los chequeos preventivos, aunque estén asintomáticas, son muy importantes en todos los niveles de la vida de las pacientes. En segundo lugar, el control del peso. Sabemos que la obesidad y los trastornos del peso pueden ser uno de los principales factores de riesgo para que las mujeres de cualquier edad, sobre todo las pacientes jóvenes, desarrollen enfermedad cardiovascular. El ejercicio es muy importante. A veces, como vivimos nuestra vida moderna, entre trabajos, casa, compromisos con la familia, es importante saber que el beneficio que tiene el hacer ejercicio en la salud futura de la mujer no solamente impacta el corazón, sino, por ejemplo, la densidad ósea. El ejercicio es un factor protector para la aparición de osteoporosis, por ejemplo, que es un problema que vemos mucho asociado a la menopausia también. Y nada, alejarse de los hábitos tóxicos, como por ejemplo el cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, serían las medidas principales para prevención cardiovascular. Doctora, cada día vemos más mujeres involucradas en ejercicio de fuerza, levantar pesas. CrossFit. Exactamente, eso es beneficioso también para cualquier tipo de ejercicio. Exacto, tanto el ejercicio aeróbico como los ejercicios de fuerza, de pesas, muestran mucho beneficio para la salud, tanto cardiovascular, ósea de la mujer. Entonces, y está recomendado que la mujer practique ejercicio de fuerza también. Se recomienda. Sí. Tati, vamos a ponernos en Vamos eso. a ponernos en eso. Y otro elemento de eso que dice Doris, doctora, la alimentación. Nosotras somos por lo general, ya los hombres cocinan, gracias a Dios, también cocinan, pero estamos por lo general encargadas de ese departamento de humo y grasa. ¿Qué debe comer la mujer para cuidar su corazón? Recomendaciones en ese sentido también. Bueno, una dieta balanceada, una dieta que incluya los 3 componentes principales, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, evitar el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, como las bebidas, por ejemplo, embotelladas. Atención, como los mujeres, alimentos precocidos. Los alimentos precocidos contienen mucha carga de sodio. El sodio, la sal, es uno de los principales desencadenantes de la hipertensión y de alterar los mecanismos que regulan la presión. Que consuman también fibras, que incluyan frutas, vegetales, y que traten de consumir alimentos que preparan con sus manos. O sea, nuestra bandera dominicana, ahí mismo, para que siga desarrollando la idea, ¿es buena para el corazón? Bueno, contiene los 3 pilares que dijimos, los carbohidratos, las grasas y la proteína. Lo que hay que saber balancearla, ¿verdad, doctora? Lo que hay que saber es balancearlo, exacto. No sea mucho arroz. Que no sea la típica montaña que nos enseñaron en la casa. Exacto. Cómetela toda. Pero si se consume de forma balanceada, es un alimento que aporta Bueno, mucho. doctora, antes de terminar, yo no sé si tú tienes alguna pregunta, pero cuéntenos qué va a encontrar la gente cuando llegue a ese servicio nuevo de Sedimat. ¿Qué es lo que ustedes le van a ofrecer ahí? Bueno, las pacientes van a contar con una consulta de cardiología. En ese mismo momento, la paciente que requiera hacer algún estudio cardiovascular se le va a realizar en el mismo momento. Eso es ya importante. sea ¿En el consultorio? Exacto, sí, en la misma área de En la el consulta área especializada.
Se le va a realizar el ecocardiograma a la que nunca se le haya realizado, no cuente con uno reciente. Si desea y si también tiene indicación, se le pueden realizar otras pruebas como pruebas de esfuerzo, sonografías. También si necesitan algún estudio adicional dirigido a alguna molestia específica que ella tenga, por ejemplo, score de calcio, tomografía de las arterias coronarias. Todo eso se puede hacer junto en ese servicio. Exacto, todo eso. También analíticas de sangre para medición de los valores metabólicos como su glicemia, conocer sus valores de colesterol, que muchas mujeres no conocen cuáles son sus niveles de glicemia basal, de colesterol, que son importantes factores de riesgo para enfermedad cardíaca. También si es requerido y si la paciente desea, se puede evaluar por ginecología, tener también una evaluación con nutrición y si desea también una evaluación, por ejemplo, con psicología. Okay, perfecto. Todo eso se puede hacer en el mismo momento, en una sola evaluación. Y la gente llama y hace una cita, o sea, debe hacer cita para... Sí, puede llamar a los números de CEDIMAT que están disponibles en la plataforma digital, en internet, y pueden solicitar cita para la consulta, la clínica cardiovascular de la mujer. Nosotros sabemos que los médicos no se meten en esos aspectos económicos, pero ¿será como una especie de chequeo preventivo aparte, especializado, que hay que pagar aparte? Sería ese el enfoque, que sería para pacientes que deseen una consulta premium, rápida, de rápido acceso. Pero el seguro, ¿cogen seguro de salud? Sí, en CEDIMAT se toman todo el seguro. Doctora, seguro. la verdad que es un verdadero placer tenerla con nosotros. La verdad y quisiéramos agradecerle que haya venido y se haya tomado este tiempo. A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, su canal. Dos por tres en salud.